introduciéndonos a una nueva significación de lo que es el método científico. Y en ese sentido, hemos estado en el tratamiento de lo que es el método científico en complemento a aquellas definiciones que hemos ido usando en nuestro discurrir por las distintas etapas de grados que hemos tenido. Y de esa cuenta, entonces, estamos analizando y estudiando, y lo decíamos el día anterior, la cuestión del método científico. Y para abordar, como es un tema así complejo, entonces para abordar el tema, pues partimos de ir entendiendo que el método científico se desdobla en tres fases. En tres fases que yo creo que habíamos mencionado algunas de ellas, y entendiendo que estas tres fases se integran y articulan coherentemente la constitución del método. Es decir, se hacen independientes unas de otras. Y en ese sentido, entonces, hablamos del método científico, y sigo en la insistencia de que cuando hablamos del método científico siempre nos estamos refiriendo a un proceso de conocimiento, ¿entiende? Es decir, el método siempre va a ir referido a las formas de ir abordando el conocimiento de la realidad. Y de esa cuenta, nosotros nos encontramos con que el método dispone de tres fases. Y que decíamos la vez anterior, el método no se inventa, depende del objeto de investigación. Es un constructo teórico que se ha ido formulando y se ha ido integrando y consolidando en los círculos académicos, y que se le ha dado plena validez por la eficacia que tiene en el abordamiento de los fenómenos. Y de esa cuenta, el método, por tanto, se refiere a una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido, desde el punto de vista científico, utilizando técnicas para minimizar la influencia de la subjetividad en el resultado. De esa cuenta, entonces, el método se manifiesta como un proceso de conocimiento. Un proceso de conocimiento que se utilizan en todas las ramas del saber humano, como significación de la importancia que tiene en el quehacer de la investigación. Esto quiere decir lo siguiente: no podemos concebir la investigación sin un método. El método siempre, la investigación siempre va a ir acompañada de un método como su forma de
de irse desarrollando, de irse concretando. A dar cuenta que la investigación no puede dar palos de ciego, ni a inventarse la forma de cómo abordar los fenómenos, porque los seres humanos ya han confluido en la articulación de un método general del conocimiento y que ha cobrado y tiene validez y eficacia porque ha demostrado eh, ha demostrado que en la práctica sí se resuelve el problema, se ha resuelto el problema del conocimiento. Entonces, en ese sentido, entonces vamos a hablar de las fases del método general del conocimiento. Y hablamos, entonces, decimos el método como procedimiento cognoscitivo se forma de 3 fases que se determinan unas a otras y por consiguiente se complementan unas a otras para integrarse en un proceso. Lo que les decía, estas fases se articulan de tal cuenta que las otras, esta no puede existir, no puede prescindir de la existencia de las otras 2 fases, en el sentido de que están íntimamente vinculadas. Entonces, conceptualmente lo expresamos de la siguiente manera. Entonces, la primera fase es la fase sensorial. Esto es lo que hemos venido diciendo y por eso se recuerdan ustedes que hablábamos de los sentidos, cómo el ser humano va captando la realidad a través de todos nuestros sentidos, no solo de los que decíamos antes, 5 sentidos, no, a través de todos nuestros sentidos. Y entonces esa fase sensorial procede en razón de la actividad de los sentidos. Capacitación de las diversas formas de manifestación de la materia. Los sentidos son el canal que comunica al hombre con su mundo exterior y a través de ellos él entra en órganos especializados en la de contacto con la naturaleza. Es decir, los sentidos se ven estimulados, se ven excitados por si quieren ustedes, la vibra que le puede proyectar la realidad. Es decir, nos proyecta estímulos de su existencia y estimula nuestros sentidos y eso hace que sea posible percibir esa realidad. La otra fase es la fase racional. Esa fase racional no puede prescindir de la sensorial. Es actividad conjunta de los órganos sensoriales y del pensamiento del sujeto cognoscente, apoyado en la reflexión teórica y guiado por una serie de reglas, principios. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Esta fase es producto de la inquisición del ser humano por conocer qué hay más allá de la simple apariencia. Esto significa comprobar, demostrar, verificar lo que estamos captando de esa misma realidad. Si es científico, es decir, si captamos la esencia del fenómeno estudiado. Esa fase racional se integra fundamentalmente con un concepto, el juicio y el raciocinio son las formas del pensamiento humano. Vean, esta fase es bien importante porque, como hemos indicado, la fase racional
constituye el proceso intelectivo más importante de todos los seres humanos, en el sentido de que esto hace posible que el ser humano reconstruya y que abstraiga esa realidad y la reconstruya a nivel de su pensamiento. Y de esa cuenta, pues lo logra reconstruir, lo recrea a través de los juicios, de los razonamientos, de los conceptos, de teorías, que va haciendo posible ir recreando esa realidad a nivel del pensamiento. Y eso lo pueden ustedes entender ahora mejor. Ahora ya entendemos, por ejemplo, esa relación social que se enmarca dentro del plano jurídico que se llama derecho. Es eso del derecho, ahora ya entendemos. Porque ya estamos recorriendo las formas de reconstruir esas relaciones a nivel de nuestro intelecto. Y entonces ya sabemos que las relaciones jurídicas se van a desdoblar en una serie de categorías: relaciones laborales, relaciones jurídicas familiares, relaciones jurídicas administrativas, relaciones jurídicas penales, relaciones jurídicas civiles, etcétera, etcétera. Porque ya estamos en la capacidad de ir reconstruyendo esas relaciones sociales que nosotros hemos visto superficial, hemos percibido, nuestros sensores han logrado captar, y la vamos reconstruyendo. Entonces ahora, por ejemplo, ustedes ya saben que el derecho se constituye en normas, ¿no? Y que es una norma. Y saben que son las normas, que hay normas sociales, normas jurídicas, normas convencionales, etcétera, normas religiosas, y que al fin y al cabo el mundo de nuestras relaciones se va vinculando a una diversidad de relaciones, y que ahora ya las vamos reconstruyendo. Entonces, esta relación, por ejemplo, la relación que tiene los novios, nosotros ya sabemos que es una relación afectiva, pero que no reviste un carácter jurídico. En tanto que si sabemos que los esposos sí tienen una relación de carácter jurídico. ¿Entiende? Nosotros como trabajadores tenemos una relación jurídica con el patrón. Ahora, si somos trabajadores liberales, no tenemos esa relación de dependencia de un patrón. Pero ya las vamos comprendiendo porque vamos abstrayendo esa realidad y la vamos recreando a nivel de nuestro pensamiento. La otra fase, la tercera fase, la contrastación. Aquí quiero detenerme un poquito en esto, porque es la comprobación de la realidad. Las hipótesis se someten a una prueba aplicando un diseño de investigación y recolectando datos a través de instrumentos de medición experimental. Todos forman una acción y miden sus efectos. Se determina la veracidad de la hipótesis tentativamente que responden al problema. Voy aclarando en el sentido siguiente esto. ¿Qué entienden ustedes por hipótesis? ¿Qué entienden ustedes por hipótesis?
Una posible ¿Qué dirían respuesta a un ustedes? problema. ¿Cómo? Una Luis, posible Es algo que queremos demostrar. Es algo que queremos sí, demostrar, licenciado. ajá, ajá. Pero ¿cómo como que Luis decía algo ahí? ¿Cómo es? una posible respuesta o solución al problema. Claro, ajá. ¿Qué otra cosa pueden decir de la hipótesis? Son explicaciones o respuestas tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Ajá, sí, es una pro. Miren, pues, yo, yo no sé, y y quiero saber sobre esto. ¿Cómo es que un rayo de luz, al pasar por una gota de agua, la refracciona y determina los distintos colores? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, entonces, para mí es un problema el no saber esa refracción que hace el rayo de luz en una gota de agua y que al refraccionarla, la refracciona en distintos colores. Ah, entonces yo doy una explicación tentativa, ¿verdad? Ah, yo digo, eso es por cómo se llama, porque Dios quiere que así sea, ¿va? Y otro podría decir, no, es que la refracción de la luz obedece a que el haz de rayos, que no es solo un rayo, sino que es un haz de rayos que refraccionan o sea, la, se refraccionan a través de una gota de agua y que establecen la multiplicidad de los colores. Eso es una explicación hipotética. Eso es una hipótesis. La luz penetra en una de las caras del prisma y se refracta hasta descomponerse en diferentes colores debido a que el grado de separación varía en la función de la longitud de la onda de cada color. Los prismas actúan de este modo gracias a que la luz cambia de velocidad cuando pasa del aire al cristal del prisma. Muy bien, gracias Francisco. Eso entonces implica, bien, pues, eso entonces implica un planteamiento hipotético, una posible solución, ¿entienden? Y también ocurre que en el quehacer, la hipótesis se constituye en una solución teórica al problema que hemos planteado. Y por eso ustedes el semestre pasado aprendieron a hacer un planteamiento del problema, a decir cuál es el problema, qué es el problema, y entender qué es un problema. Y eso ese planteamiento del problema hace posible que nosotros planteemos teóricamente una solución. Y entonces para comprobar esa hipótesis,
necesitamos, pues, necesitamos contrastarla con la realidad, es decir, ese planteamiento teórico, contrastarlo con la práctica. Entonces tengo que averiguarlo en los rayos y me pongo, como decía el compañero ahí, con el prisma a ver qué. Ahora bien, lo tengo que contrastar también aquel problema, aquella solución teórica que digo, en la práctica, a ver si eso funciona. Y yo les decía, les estaba contando a los compañeros que en Río de Janeiro había mucho, tenían hace algunos años, y todavía creo que se da, pero ya no es en la magnitud que galopante con que estaba la delincuencia en Río de Janeiro. Entonces eran asaltos, robos a los turistas que ya se estaban alejando o evitando ir a Río de Janeiro porque era una asaltadera horrible. Pues hasta los niños pirañas estaban ahí al tanto de atacar a los turistas. Y entonces vino el Estado, el gobierno, bueno, ya había un gobierno, había iniciado ya el combate a esa delincuencia y su solución teórica, fíjense pues, su solución teórica de acuerdo al paradigma que manejaban en ese tiempo ese gobierno, dispuso comenzar a desaparecer a un montón de los niños pirañas y todos esos asaltantes, ¿no? Bien, algunas redadas que hacían y unas matancinas horribles. Pero vino un gobierno y dijo, un gobierno siguiente dijo, no, eso no se soluciona así, porque se crean más odios y toda la cosa, y entonces ya convocó a abogados, a economistas y a sociólogos para que plantearan una hipótesis al problema. Y entonces estos convocados presentaron una hipótesis al Estado y le dijeron, mire, fíjense que hemos estudiado esto y toda la cosa, investigado y toda la cuestión, y el problema se resuelve de esta manera. Las favelas cerca del Río de Janeiro, que eran de donde procedían esos cuates, hay que convertirlas en hostales. Y hay que invertirles y darles que inviertan a todos esos. Y una gente en la ciudad, no, ¿cómo les van a dar dinero a los delincuentes? No. Entonces, pero ensayaron la cuestión y funcionó. Muchas de ustedes, eso de las favelas son como así como las limonadas, pues, o los asentamientos que hay. Y entonces funcionó, fíjense. Entonces todos esos de las favelas que eran delincuentes se dedicaron a atender a los turistas y disminuyó la delincuencia. Eso es comprobar la hipótesis planteada. Y entonces esa hipótesis ya comprobada se convirtió en una teoría para combatir la delincuencia. Otro caso es el caso de la desnutrición infantil. Ustedes saben que Guatemala es el primer país latinoamericano que tiene más mortalidad infantil. Y otros países lo han tenido también, ¿no? Pero fíjense que vinieron y particularmente, hay que decirlo, en Brasil tenían ese problema, estaba muy agudo. Y entonces vinieron y con ese equipo de sociólogos, de abogados, de economistas, plantearon una hipótesis.
para combatir la desnutrición infantil y la mortalidad por eso, por desnutrición de niños. ¿Y qué pasó? Entonces se inventaron la famosa bolsa solidaria y les repartieron y combatieron, detuvieron mucho la desnutrición infantil. Luego vino el gobierno de, ¿cómo se llama? De Álvaro Arzú, de Álvaro Colón, y puso no, impulsemos ese proyecto. Y lo pulsaron aquí en Guatemala. Ustedes están de recordarse que la bolsa solidaria, y mucha gente protestó, la burguesía y las capas medias reaccionarias protestaron que cómo les van a dar comida a los haraganes, que se la ganen, y era un relajo. Pero se la dieron. Eso fue una cuestión de una comprobación de la hipótesis. Y funcionó. Se disminuyó un poco, bastante la desnutrición infantil. Por lo menos los patojitos tenían leche y tortillas de algunas cosas que comer y se evitó un poco. Ahora los índices de mortalidad infantil por desnutrición están altísimos. Tan es así que vamos en la cabeza de los países de mortalidad infantil por desnutrición. Pero eso es comprobación de la hipótesis. Álvaro Colón trasladó también un modelo para combatir la delincuencia juvenil. Y se comenzaron a estudiar esa cuestión y los modelos esos venían del sur de América. Y aquí se estudió y se aplicó y funcionó. Y entonces aquí se les ocurrió, porque, bueno, se entendió que una de las explicaciones que justificaban el proyecto era precisamente de que la mayoría de delincuentes juveniles eran hijos de hogares desintegrados. Y el segundo aspecto fundamental es que a esos jóvenes la sociedad les había negado todo, les ha negado todo. Entonces, ¿qué vinieron ellos? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cuál fue la hipótesis que plantearon? ¿Saben qué? Podemos disminuir la delincuencia juvenil con las escuelas abiertas. Yo les contaba a los compañeros que tuve la oportunidad de visitar un par de veces unas escuelas de ahí del Buca. Un sector de ahí por Villalobos, por ahí por Villanueva. Ahí no se podía entrar si no era por salvoconducto que daban los mareros. Y ahí no se podía entrar. Pues llegamos ahí y de verdad daban pena las caras muchas de jóvenes. Pero al tiempo, esas caras cambiaron bastante, porque los entretuvieron, les dieron chance para que aprendieran a jugar fútbol, a jugar basquetbol. Hay unas chicas que les gustaba la danza, el canto, la pintura, la escultura, la música. Hay unos patojos que les gustaba tocar batería y hoy las veces que llegué salía sordo de que los patojos pues estaban realizándose como jóvenes. Y disuadió un poco la actitud delictiva de ellos. Eso es comprobar la hipótesis. Y esa cuenta entonces es que las tres fases de la sensorial, la racional y de la comprobación, al articularse, dan la posibilidad de adquirir un conocimiento verdadero sobre el objeto de estudio. Y en ese sentido, entonces, podemos apreciar así con un poquito de mayor explicación el aspecto de la fase sensorial. Bueno, hablemos del método. El problema, los métodos se aplican para
de investigación se aplican para resolver problemas que plantea el objeto de estudio. Y se espera obtener resultados. Entonces, ese método se vuelve en métodos generales y métodos particulares. Y yo les decía a los compañeros, bueno, el método se llama científico porque articula y ¿cómo se llama? Hace acopio de todos los procedimientos cognitivos que el ser humano ha logrado descubrir y los integra en el proceso de investigación. Entonces hay métodos generales y métodos particulares. Y los resultados que resultan constituyendo en leyes científicas, postulados, principios, teorías, etc. Pero como el método inicia con la fase sensorial, entonces esta fase sensorial se desdobla también en estimulación y excitación. El estímulo llega al receptor sensorial. Es decir, la realidad estimula los sensores que tenemos, ¿no? Y esa estimulación causa una excitación de las células nerviosas que se transmiten, que son esta excitación conducida por vías sensitivas hasta el área correspondientes a la corteza cerebral. Llegan a nuestro cerebro toda esa excitación. Y luego la proyección y elaboración, la transformación de la sensación en percepción. Entonces ya percibimos el objeto de estudio a través de nuestros sentidos. Pero ese proceso del conocimiento, como decíamos, implica sus fases de la sensitiva y la fase racional. Entonces, esa sensorial va a implicar la percepción, la sensación y la representación, en tanto que la racional va a implicar los conceptos, los juicios y los razonamientos. Esto es lo más importante que nos puede ocurrir en función de que en la medida que tenemos capacidad de ir abstrayendo y reconstruyendo y recreando la realidad a nivel de nuestro pensamiento, esta actividad intelectiva se va agrandando, se va a ir desarrollando y nos va a permitir ir percibiendo y aprendiendo mejor la realidad. Y entonces en la fase de comprobación, pues tenemos que tener la recogida de información y datos, la formulación y deducción y enunciados verificables, la contrastación inicial y luego la fase de resultados, la descripción, clasificación y definitivamente toma de decisiones. Ahora bien, esa fase sensorial, pues los componentes, ¿verdad? Para insistir en ellos, es las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Y luego hablemos un poquito de la fase racional. Esto nos implica entender que es un juicio, que es un razonamiento y que es una inferencia, que son procesos intelectivos propios y de aspectos de cada uno de los de los seres humanos. Entonces,
Un juicio es una forma de pensamiento en el que se afirma o se niega algo de algo y se clasifican en universales cuando todos los sujetos se relacionan entre sí. En B, particulares, es decir, cuando un sujeto en particular se comunica con la mayoría. Y singulares es cuando el sujeto es solamente un individuo. Lo que sí debemos de entender es que los juicios siempre tienen una carga valorativa. Un juicio que emitimos tiene una carga valorativa en función del paradigma que manejemos, que tengamos. Porque una cosa, algo caracteriza el juicio, es que esa carga valorativa puede distorsionar la explicación o la negación de la realidad. Y entonces el ser humano lo que trata siempre es que sus juicios vayan perdiendo esa carga valorativa, es decir, esa carga subjetiva que va determinada por el paradigma que manejamos. Un razonamiento es una operación lógica que parte de uno o más juicios. Para que ser válido, debe de valerse de otros juicios distintos. Y una inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Uno o más juicios. Es decir, aquí en esta fase racional, lo más importante es el aspecto lógico del pensamiento. ¿Me entiendes? Esto es parte de la lógica, de la racionalidad, ¿verdad? La racionalidad es precisamente el carácter lógico con que se aprecie esa realidad. Ustedes han oído, y ha sido que lo oye uno reiteradamente. Ay, es que perdí la razón. Perdí la razón. Ah, bueno. ¿Eso qué quiere decir? Y pierde la razón porque sus juicios están cargados tienen una carga valorativa muy cargada de su paradigma, ¿eh? Perdí la razón, dice. Y entonces cuando uno pierde la razón, lo racional, entonces ya sus juicios y sus razonamientos y su inferencia ya no dejan de existir. Un ejemplo de eso constituyen los homicidios cometidos en estado de emoción violenta. ¿Me entiende? Ahí que se perdió. ¿Qué perdió el homicida en ese momento? La razón, licenciado. Ajá, o sea que perdió. La razón y el juicio. Porque actuó la racionalidad, ¿no? Fíjense que cuando ustedes o cuando todos nosotros nos enojamos, si no nos controlamos, recuerden que nosotros somos muy instintivos y ¿cómo se llama?
el proceso de educación es un proceso que trata de despojarnos de nuestro instinto animal, ¿no? Y en la medida que vamos en ese proceso, nos vamos haciendo más racionales, ¿no? Y la racionalidad, yo lo pude comprobar en una ocasión ahí en la universidad. Iba un patojo manejando ahí en el periférico de la universidad, por donde están los edificios S12 y S11. Iba manejando a toda velocidad y ya que fue. Y le fue a pegar un trancazo a un carro donde estaban unos compañeros también de la Facultad de Derecho, y se bajaron los que estaban en el carro y vieron el carro cómo lo había dejado el imprudente, y perdieron la razón, porque lo agarraron entre los tres y le dieron una sopapeada, muchacho. Perdieron la racionalidad. Y así nos pasa a todos. Nosotros tenemos, por eso es que esa racionalidad la cuidamos mucho, ¿no? Tratamos de cada vez que nuestros juicios sean más objetivos, que nuestro razonamiento sea objetivo, y que nuestras inferencias sean lógicas. ¿Entiendes? Entonces, esa parte racional del método es lo que pretende. Es hacer racional la posibilidad de recrear la realidad. Y en ese sentido, los esfuerzos humanos van siempre dirigidos a ser cada vez más racional como persona y más racional en el qué hacer dentro del proceso del conocimiento. Y aquí les grafico algo del proceso de investigación y de la fase sensorial y racional. Entonces, el proceso de investigación, ustedes saben que se inicia con la observación, después se pone a cranear uno, después se pone a revisar, y ahí se pone a especular, y ahí se comienza a hacerse preguntas, y de ahí esas preguntas comienza a formular hipótesis, hasta que llega a una fase que nos ilustra y nos saca de las dudas y nos lleva a la verdad. Y de esa cuenta, el proceso de investigación como aplicación racional del método, como proceso lógico, ¿no? Siempre va a implicar todo esto. Y de esa cuenta, entonces, para irlo entendiendo, la fase sensorial es el primer conocimiento obtenido en la realidad. Eso es el primer conocimiento, ya lo mirábamos al principio, que nuestra primera fase sensorial se concreta cuando nacemos, ¿no? Para profundizar en el conocimiento se hace a través de procesos lógicos, el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción. Y la fase de la confrontación con la realidad, o contrastación, o de comprobación, como ustedes quieran llamarle, contrasta la teoría con la realidad. Es decir, que la práctica social es vinculante para la adquisición del conocimiento científico. Es decir, pues, todo el planteamiento teórico, vamos a ver si es cierto, si es veraz, si resuelve el problema.
¿verdad? Pero eso solo lo puedo hacer a través de someterlo a la práctica social. De tal cuenta que cuando llegamos a esta fase de la comprobación, hacemos uso de las técnicas de recolección y exploración de datos e información, determinadas por la naturaleza de la investigación. En el curso de teoría de la investigación, ustedes tuvieron que haber hablado de las técnicas de la investigación documental. ¿Me entienden? ¿Y cuáles son las técnicas de investigación documental? ¿Cuáles son las técnicas de investigación documental? Aquí yo les voy a referir las técnicas de investigación de campo. Pero las técnicas de investigación documental, ¿cuáles son? ¿Cuáles recuerdan, pues? Las fichas bibliográficas, licenciado, toda la información que podamos recabar documentalmente, ya sean estos videos o lo que sea. Ajá, muy bien, Rafael. ¿Qué otra, y cuáles son las técnicas que aplicamos es cierto, las técnicas bibliográficas, pero ¿qué otras técnicas aplicamos? Entrevistas. No, esas son técnicas de investigación de campo. Las documentales no se recuerdan muy bien de esas técnicas de investigación documental. Cuando grabamos un video, un audio, la hemerografía. Licenciado. Ajá, sí. ¿No eran libros como documentos, cuadernos o entrevistas? Miren, pues, como esa técnica de investigación documental la investigación documental es una investigación que se realiza con información y datos de segunda mano, ¿verdad? Entonces, para eso usamos varias técnicas documentales. Entonces, utilizamos, fíjense, la técnica de la lectura. Nuestra técnica de lectura que es importante, por ejemplo, todos los abogados tienen que tener un hábito de lectura así, casi automático. Todo se trata de leer, solo de leer. Los abogados todos lo andan leyendo, todo leen. La lectura, técnica de investigación. La otra técnica de investigación documental es la técnica del subrayado. Entonces tienen que aprender ustedes a subrayar, a marginar. Otra técnica que tienen de investigación documental es el fichaje, hacer fichas. Y estas fichas se doblan en dos clases, como decía Rafael, las fichas bibliográficas y las fichas de trabajo. Y esas son las técnicas de investigación documental, que son bien importantes y que no van divorciadas de las técnicas de investigación de campo. Porque también en la investigación de campo tenemos que leer para hacer nuestro marco teórico y toda la cosa. Pero tiene unas particulares. Por ejemplo, en la técnica de investigación del fenómeno social a nivel de campo, entonces debemos de entender en qué consiste la población, en qué consiste la muestra.
Y otra técnica es la técnica esta que les manifiesto aquí, que es la técnica, ¿cómo se llama esta técnica? Esta que les señalo aquí, la segunda que aparece el grupito ahí, ¿cómo se llama esa técnica? Encuesta. Ah. Esa se llama el cuestionario. El cuestionario. Y fíjense que nosotros, ustedes que van a ser abogados, deben aprender. Y yo les voy a dar una pauta para que aprendan. Nada más, yo no les voy a enseñar a hacer cuestionarios así, que digan, ay, yo le debo a él hacer. No, yo les voy a dar la pauta. Ustedes lo único que van a tener que hacer es desarrollar la técnica, porque es una técnica fundamental para los abogados. Es como esta otra que aparece ahí, estos dos personajes ahí. Esa técnica, ¿cómo se llama? Técnica de la entrevista, y no pueden hablar. Ahí es la técnica de la entrevista. Miren, muchachos, si algo tiene que saber hacer bien el abogado, es la entrevista. Y saber hacer cuestionarios. Fíjense que cuando en los memoriales uno le pide al juez una declaración judicial de la parte demandada, bueno, ustedes, que deberá hacer en forma personal y no a través de su representante. Pero para que haga esa declaración judicial, yo le tengo que proponer al juez, fíjense, un cuestionario de preguntas. Un cuestionario de preguntas que quiero que le formule a la parte demandada. Y entonces ese cuestionario de preguntas lo tengo que saber hacer, pues. ¿Me entiende? Y si yo hago preguntas absurdas o torpes, el juez me las rechaza. Entonces él revisa las preguntas y escoge las que por su experiencia corresponden al caso que estamos litigando. Y ese cuestionario también sirve para la entrevista. Y el cuestionario se convierte en un instrumento, fíjense, pues. El cuestionario se vale de un instrumento. Y ese es el formulario de preguntas. O la cédula de preguntas. Y entonces ustedes, como futuros abogados, van a entrevistar a su cliente. ¿Me entienden? Lo van a entrevistar. Pero para entrevistarlo tienen que tener una guía de entrevista o un cuestionario de entrevista. ¿Me entienden? Y eso va a implicar saber entrevistar. Y les voy a plantear un escenario así. Llega un señor a la oficina. Y este señor es un señor que lo han despedido del trabajo. Y llega ahí con nosotros, ¿no? Y pasa adelante. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos abogados de los pelados, de la gente pobre, ¿verdad? Tenemos un compromiso social con toda esa gente. Entonces, como abogado de los trabajadores, va hacia adelante
y toda la cosa, y lo tengo que entrevistar, ¿verdad? Le hago una entrevista, y entonces la primera preguntita de siempre, ¿y qué pasó? ¿Qué le puedo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué lo puedo ayudar? Y entonces el señor comienza a... Nada. Pero como ellos le van a presentar a usted la situación problemática, como ellos la perciben, ellos no saben qué es eso, la situación problemática, ellos le van a contar, mire, fíjense que me despidieron, y eran como van a veces enojados. Entonces el abogado tiene que comenzar la entrevista y debe tener una guía de entrevista. ¿Y qué le va a preguntar? ¿Qué es lo primero que le va a preguntar? A ver, futuros abogados, ¿qué le preguntarían ustedes? ¿En qué trabaja? Información acerca ¿Cuánto tiempo ha trabajado? Y algo que llama la atención es que muchos pacientes antes de asistir ¿cuáles han sido sus puestos desempeñados? Realmente saber si necesitan o no. Pues ¿El por qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué? El motivo de la despido. Ajá. Pues ahí, fíjese que ahí viene una serie de... Sí, fíjese que nosotros, la destitución es un concepto que se utiliza para las personas que son funcionarios públicos, ¿oye? Para los trabajadores, para los obreros, se llama despido, ¿oye? Destituyen a un funcionario, no lo despiden, lo destituyen. Y lo destituye quien lo nombró, es decir, yo lo pongo ahí a usted y el rato que quiera lo destituye. Que tiene efectos también similares legalmente con la cuestión del despido. Pero como los funcionarios públicos están en una situación de que pueden ser destituidos porque son nombrados, entonces es otra cosa, ¿no? Pero, entonces lo voy a preguntar. Le vamos a preguntar una cantidad de cosas. En principio, ¿qué le preguntarían ustedes? No, ya dijeron algo, pero hay algunas otras cosas fundamentales. Belsi, ¿quién más participa ahí que pueda decir algo? Estamos hablando de la destitución de funcionarios, ¿verdad? No, de despido de un trabajador. Bueno, aparte de la causal del despido, yo pediría su expediente, ¿verdad? Para ver su actuar, lo que ha elaborado, es lo que tenía él que hacer, ¿verdad? Sus funciones, para ver si procede o no el despido, ¿verdad? ¿Qué más preguntarían ustedes? Ustedes van a ser abogados. Desde que uno entra ahí a la ¿Qué busca el trabajador? Si es lo que busca ser restituido en su trabajo porque fue un despido injusto, o está buscando tal vez alguna indemnización que no se le está dando, ¿verdad? No sé, esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Sí. Rafa, solo aclararme una cuestión. Cuando tú hablas se oye otra voz ahí atrás, así en el fondo. Sí, es que lo que pasa es que están recibiendo clases por aquí a la par mía también. Vaya, sí, gracias. Sí, es porque yo dije, a lo mejor alguien está expresándose y yo no lo atiendo. Bueno, entonces le vamos a preguntar. Vamos a preguntar primero cuando lo despidieron. Porque hay unos trabajadores que lo despiden
Y la ley establece que son 30 días hábiles para que ellos puedan iniciar su demanda laboral. Transcurridos los 30 días, pierden el derecho. El despido, sí, motivo del despido, a ver, sí. Entonces vamos a apuntarle cuando lo despidieron, en dónde trabajaba, cuál era su salario, cuándo comenzó a trabajar. Y venimos con la entrevista, mira. Y eso es una técnica que aplica en la investigación social, en la investigación de campo. Y entonces, después de eso, pasamos a hacer la encuesta, a hacer el análisis de datos y luego a la cuestión estadística para establecer las formas gráficas de ver el comportamiento de la variable que hemos estado investigando. Y de esa cuenta es que cuando, como abogados, y esto lo voy a desarrollar con más detenimiento y lo van a aprender, y después, con el tiempo, cuando ya son abogados y nos encontramos por ahí, me dicen, yo me recuerdo usted cuando me puso a hacer aquellas preguntas, y tengo que recordar, pues, porque tenemos que saber hacer preguntas, hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer interpretación de resultados. Y por eso es que y a veces insisto en esto. Miren, pues, la demostración indica la conexión racional entre los resultados adquiridos y la comprobación experimental de los mismos. La fase demostrativa. Lo primero es la operacionalización de la hipótesis, ¿verdad? Para poder verificar la validez de la hipótesis tenemos que hacer una operacionalización. ¿Y qué quiere decir operacionalizar la hipótesis? Pues quiere decir desglosarla en sus variables y en sus relaciones y determinaciones. ¿Me entiende? Y entonces hablamos del métodos y técnicas de la investigación de campo. La observación, la entrevista, la encuesta, en este caso. Y los instrumentos que vamos a usar. Las fichas, la boleta o cédula de la entrevista, el cuestionario, organización y operacionalización de resultados. Verificación para poder verificar la hipótesis. Y luego hacemos técnicas e instrumentos estadísticos. Y hacemos la representación gráfica del fenómeno, de la variable, y la contrastación de resultados. Hay una cuestión importante en lo que hablábamos al principio. Fíjense que en esto vamos a hablar de datos e información, que son dos cosas totalmente diferentes y que quiero que se las aprendan. Vean, por ejemplo, cuando nosotros llenamos un formulario de trabajo, nos dicen, escriba sus generales. ¿Y cuáles son las generales de una persona? Ustedes alguna vez han llenado algún formulario de solicitud de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las generales de una persona? Nombre, edad, género.
¿Qué más? Número de pasaporte, teléfono, recomendaciones personales, recomendaciones laborales, lo que es el compañero de la dirección, si tiene pasaporte, si, bueno, ahora en algunos trabajos le preguntan a uno si tiene visas, qué tipo de visas tiene. Ajá. Pues fíjense que en esas generales, las generales de una persona, se desdoblan en dos clases. ¿Oye? Se desdoblan en dos clases. Por un lado, datos y por otro lado, información. Los datos se refieren, y si quieren lo apuntan porque eso es pan para su matate. Los datos se refieren a los aspectos cuantitativos de una persona. ¿Entienden? Y la información Francisco, tu micrófono. Ok, gracias. Y la información se refiere a los aspectos cualitativos de una persona. No son la misma cosa, son parte de, pero no son la misma cosa. Entonces, ¿cuáles serían los datos de una persona? Datos. Datos. El género. La edad. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay 50 y pico de estudiantes y 2 hablan nada más, los demás van a ser abogados mudos. Estatura, peso. No, sí, estatura, peso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más datos de una persona? Color, edad. El género en donde reside. No, es los aspectos cualitativos, es decir, la información de una persona. ¿Cuál es? Nombre, apellido, número de teléfono. Nombre, apellido, ¿qué más? Profesión, nacionalidad, estado civil, esos son aspectos de carácter cualitativo. Y en la comprobación de las hipótesis, siempre vamos a explorar datos e información. Y por eso es que al referirles esta fase demostrativa, vamos a encontrar que vamos a disponer para poder comprobar la hipótesis de datos e información, que no son excluyentes, pero no son lo mismo. Y esa fase demostrativa nos va a dar chance a disponer de la elaboración del informe, es decir, la guinda que adorna el pastel, o sea, el corolario de todo el proceso, se llama la exposición. Se presentan los resultados del proceso investigativo para servir como material a nuevas investigaciones. Y de esa cuenta, entonces estamos ya en posibilidad de presentar nuestro informe de investigación. El semestre pasado, ustedes hicieron un plan de investigación, ¿verdad? Pero ya en este momento en su momento van a concluir todo el proceso con el informe de investigación.
aunque algunos estudiantes cuando les piden un plan lo que hacen es un informe de investigación, y por eso yo les califico 0, porque están haciendo una cosa que no se les está pidiendo. Entonces, hablar de las fases de la investigación, del método general del conocimiento, nos permite hablar ahora de las características del conocimiento del método científico. Y entonces aquí aparecen ligadas el racional, es analítico, es claro, es preciso, es verificable y es explicativo. Y por consiguiente, eso lo constituye en ser un método científico. De tal manera que las características del método científico se reflejan en este mapa conceptual. La racionalidad, lo analítico. Esta es la parte cualitativa del método. Lo racional, lo analítico, que es claro, es preciso, verificable y explicativo. ¿Entiende? Y que eso es lo que hace que se constituya en un método científico. Ahora, hay una cuestión que me interesa que tomemos en cuenta. El método se hace científico porque subsume en su quehacer a los distintos procedimientos cognitivos, y por eso se constituye en un método general del conocimiento, en un método aplicable a las distintas ramas de la realidad. De tal manera que cuando nosotros estamos hablando del método científico, lo vamos a ir aplicando a nuestro objeto de estudio en atención a la naturaleza del mismo. Y entonces, para terminar, hablamos de elementos del método científico. Entonces, los elementos básicos de este método son la observación, los problemas por resolver, el sistema conceptual que se encuentra presente en las 3 fases de este procedimiento lógico, la hipótesis, la experimentación respecto de ciertos fenómenos, el modelo científico, la comprobación, su diseño, las leyes, teorías, principios o nociones explicativas y la comunicación de conocimientos adquiridos. Todos esos son elementos del método científico. Y esos son los que vamos a desarrollar. Y luego vamos a hablar de los paradigmas del método científico. ¿Me entiendes? Tenemos unos minutitos todavía ahí. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación o algo que comentar. El licenciado, solo un comentar y preguntar. ¿Las diapositivas usted las va a subir a Classroom? Sí, yo creo que sí. Pero sí, solo voy a terminar. Lo que voy a hacer es que les voy a subir. Sí, les voy a ver si les puedo subir el módulo completo, pero no lo he terminado, y por eso es que. Pero voy a hacer lo posible por sí, hace favor, porque esto sirve, mira,
¿Sí? Sí, le comentaba esto porque fíjese que hoy llamé a los jóvenes que venden ahí los libros afuera de la San Carlos, Eric, y no me acuerdo, Janet, creo que se llama la señora, y todavía no está su ¿cómo se llama? El folleto. Entonces, precisamente ahora que estábamos en clase sonó el chat de ahí y me indican que el libro posiblemente ya lo tenga Eric a partir de mañana. Y entonces sería bueno que yo voy a hacer lo posible que la licenciada me dé el teléfono para que ustedes lo llamen. Se los voy a mandar. Les prometo hoy que la licenciada, como eso a las 8:30, creo que termina clases ella, me envíe el número de teléfono de Eric para que ustedes se comuniquen con él y puedan llegar el día de mañana. Oye, yo tengo el teléfono de ellos, por si usted gusta, se lo doy. Vaya, si fueras tan fina de mandárselos a los compañeros también. Lo voy a escribir ahorita en el chat. Ok, gracias. Muy fina, Rosy. Miren, las presentaciones son nada más para que hagan chivos. Nada más. Que les puede servir para eso. Y para completar. Gracias, Rosy. Ok, licenciado. Si no hay ningún comentario adicional, pues yo les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo día, miércoles. Y les deseo que la pasen bien. Y a leer, mucha, porque como son estudiantes de Derecho, tienen que gastarse los ojos.